No, lo que digo es que lo que normalmente uno considera en psicología y en didáctica profesional como procesos de reflexión son actividades que reorganizan los instrumentos de conocimiento de los que se vale el docente para resolver los problemas que enfrenta en su actividad educativa. Pero Pastré añade algo muy interesante, que es que no solamente hay una actividad que reorganiza, una actividad reflexiva que reorganiza la actividad con los alumnos, hay un proceso de continuidad y discontinuidad en la propia identidad de sí mismo que se da al docente a través de sus actos, ¿no? La idea sería que un docente se ve a sí mismo como una unidad, él es el que hace todo eso, pero lo hace porque vive distintas situaciones, ¿no? Y en algunos casos hay ruptura. O sea, cuando uno dice la identidad personal, uno la piensa como una especie de unidad estática que se reitera a sí misma a lo largo de un conjunto de situaciones. Mientras que lo que está diciendo, creo que con buen tino este hombre, es que la actividad del docente, vista como una identificación que hace de sí misma a través de su experiencia con las situaciones educativas, esa identidad es tanto continua como discontinua, es tanto el mantenimiento de lo que él cree que es como de lo que él deja de ser, porque los conflictos o las rupturas que experimenta lo llevan a transformarse a sí mismo. Hay como lo que él llama la famosa identidad ipse, ¿no? En el caso de Ricoeur, ¿no? Así que hay una dinámica, ¿no? Hay un salto, hay momentos de salto en la historia individual de alguien que revisa su identidad, cambia, no es, digamos, igual a sí misma todo el tiempo, ¿no? Hay como una génesis identitaria, diría Ricoeur, ¿no? Una identidad del sujeto, pero que integra momentos de ruptura de su vida, en tanto experiencias educativas, ¿no? Dicho de otra manera, la identidad parece como ignorante de sí misma. Uno no se sabe quién es hasta el momento en que las crisis vividas lo llevan a reformularse. Y cuando uno cambia su identidad, entonces ahí se la reconoce. Es curioso. No hay una conciencia de identidad previa al proceso de revisión de lo que uno se ve a sí mismo, ¿no? Bueno, esto nos lleva a otra cosa, a otro punto, que a mi juicio es muy interesante, que es que hasta ahora lo que yo mostré es diríamos así, la reflexión en términos de un proceso de elaboración de los individuos, de cada docente, cuando enfrenta situaciones o de niños o de docentes, digamos, y establecemos algunas conexiones entre ellas. Pero lo que no aparece acá es que tanto la identidad, que ya empieza a esbozarse, pero sobre todo digamos, la actividad reflexiva misma, se la ve, empieza a vérsela como una actividad no solo individual, sino social, ¿no? Es decir, que algo así como que los docentes tienen que reformular su lugar social, su identidad como docentes, a través de la fragmentación del sistema educativo. O sea que hay algo así como que hay un proceso de fragmentación y descomposición del sistema educativo. Hay una ruptura de una tradición educativa frente a la cual el docente tiene que sostenerse como él mismo. ¿Y cómo lo hace? Y la única manera de hacerlo es, digamos, reflexionando con otros respecto, digamos, a la práctica educativa, ¿no? O sea que hay una unidad de significado de la vida social que solamente se obtiene cuando los actores, dialogando entre sí, hay una reflexión que es compartida, para decirlo de alguna manera, ¿no? No solo la reflexividad de las prácticas, digamos, como decía antes, en el sentido de abstracción y organización de las prácticas individual, sino que este sentido individual está en Schoen, está en Piaget, está en Vergniaud, pero lo que uno añadiría ahora a partir de la obra de Tardif es una reflexión que tiene una connotación social, digamos, que básicamente consiste en que los profesores
pueden adquirir esa identidad en la relación con los alumnos principalmente, ¿no? Es decir que si uno no logra sostener de que el docente cambia y llega a ser el mismo en la medida que enfrenta situaciones de conflicto con los otros, entonces ese docente queda condenado en la mirada de la didáctica profesional a ser un docente eficiente, eficaz, pero no un docente que, digamos, adquiere una identidad conflictiva, pero constituida en un vínculo con los otros. Y más aún, algunos autores, como Tardif mismo, sitúan esta identidad social en algo todavía más profundo, que es la idea de reconocimiento que proviene de la obra de Hegel, ¿no? En realidad, lo que se dice es que la sociedad no descansa solamente en necesidades naturales, sino que las sociedades, desde siempre, digamos, se han armado sobre la base de la lucha por el reconocimiento. Es decir, las personas no solamente tienen necesidades fisiológicas, alimentarias, sexuales, qué sé yo, sino que también tienen deseos. La idea de deseo es en la obra de Hegel una idea que trasciende lo natural. El deseo es totalmente humano porque uno desea el deseo del otro. En realidad, cuando alguien desea a una mujer, desea que la mujer lo desee a él y viceversa. Cuando una mujer desea a un hombre, etc. Lo que está diciendo es que amar es esperar ser amado o apreciado por otro. Y la batalla, la lucha de los seres humanos, donde la reflexividad juega un rol fundamental, es en, digamos, salir para afuera en un diálogo con el otro, aspirar a que uno pueda proyectar sobre el otro su deseo y aspirar a que el deseo del otro sea también compartido, ¿no? O sea que soy en la medida que soy reconocido por los otros, y el reconocimiento es una larga lucha. En un libro famoso de Hegel, que es el capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu, es la famosa relación entre el amo y el esclavo, en donde se juega esta lucha por el reconocimiento, ¿no? Y que esta lucha es efectivamente una lucha por ser uno mismo en la medida que otro lo reconoce. Respecto al profesional, entonces yo cerraría con esto, ¿no? Por un lado, el profesional, o sea, el docente, está enfrentado a una situación de trabajo. Claramente una relación con otros dentro de un grupo. Creo que esta es la idea básica, ¿no? Entonces, la reflexión en este caso no se dirige solo a su propia práctica, aisladamente considerada, como pensaba John, sino que básicamente el profesor cuando enseña hay una reflexión en un sentido estricto, porque todo lo que hace y dice es visto por los otros, ¿no? Y el intercambio con los otros. Y solo en la coordinación con los otros puede ajustar el decir y el hacer para hacer posibles los intercambios. En ese sentido, el reconocimiento, digamos, es constitutivo de la actividad profesional. Y la lucha por el reconocimiento es crucial porque la sociedad actual muestra signos de agotamiento, como que el rol docente ha cambiado sustantivamente, como decía antes. La imagen de que el docente tiene de sí mismo y el que tienen los alumnos de sí mismos y de los docentes son imágenes muy deterioradas respecto a la visión clásica. Entonces hay una batalla del maestro por mantener su identidad en el flujo de estas interacciones, pero por la vía de elaborar reflexivamente, digamos, su identidad, ¿no? O sea, y esa identidad no depende de roles preestablecidos, normativos, sino depende de la vinculación particularmente con los alumnos.